Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Vamos a ver el estudio 1069, cómo evitar la angustia. En estos momentos de crisis, en estos momentos de tantas noticias que vemos alrededor del mundo, que vemos en nuestra comunidad, obviamente esto nos genera muchísima angustia, nos genera muchísima incertidumbre y es momento de entender de dónde proviene la angustia y cómo combatir esa angustia en el nombre de Jesús. Antes de empezar, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos muestre el camino y su palabra para poder enfrentar todas estas situaciones que estamos viviendo. Señor, te damos gracias en este día por todas las bendiciones que nos regalas, Señor. Te pedimos que el día de hoy nos muestres qué es lo que quieres que aprendamos, Señor, qué es lo que quieres que hagamos, Señor, qué es lo que quieres que entendamos de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, entre en nosotros y que no vuelva vacía, como tú lo has dicho, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por todas las personas que están escuchando, que están viendo este video, Señor, que los cuides y los protejas, los bendiga, Señor, les muestres el camino para poder hacer las cosas de una manera correcta, de hacer entender, Señor, todos tus planes, Señor, y entender por qué están sucediendo estas cosas y por qué los queremos, Padre Santo, hacer las cosas de esta manera, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a hablar de cómo evitar la angustia. Dice, el ánimo del hombre soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Esto dice en Proverbios 18:14. Según esta porción de las escrituras, aunque la enfermedad es una de las mayores cargas del ser humano que puede soportar, el ánimo angustiado lo es más. Y de hecho, la persona de buen ánimo puede recuperarse de peores males y las enfermedades, pero el deprimido de ánimo, hasta los males menores pueden acabar con él. Pues hermanos, pues obviamente tenemos que hacerle frente de la mejor manera, de la manera más positiva que podamos a las situaciones por las que estamos viviendo. Es importante, hermanos, que tengamos algo muy positivo, tenemos una actitud positiva para enfrentar las situaciones. Y no estoy diciendo que estemos alegres y contentos todo el momento, sin embargo, sí tenemos que tener una actitud positiva, entender que al final de todo esto se solucionará porque nosotros confiamos en nuestro Dios, confiamos en que Jesucristo nos ayudará a que las cosas podamos hacerlas mejor, en que realmente haremos que esta situación adversa la convirtamos en algo positivo. ¿De qué manera? Solamente Dios nos puede ayudar y nos puede transformar toda esta situación. Y bueno, hermanos, ¿cómo se llega a estar angustiado? Esa sería una pregunta, dice, y una de las cosas es por el sentido de la impotencia ante las dificultades de la vida. En la consejería se habla de la importancia de tener una mente limpia, lo cual consiste en lograr el equilibrio entre las demandas y las presiones de la vida y la confianza de la persona para hacerles frente. Cuando la persona comienza a sentirse impotente e incapaz de enfrentar la adversidad es cuando aparece la angustia y la depresión. Cuando nosotros, hermanos, vemos las dificultades que tenemos alrededor de la vida, cuando vemos algunas situaciones en las cuales se nos hace difícil enfrentar alguna situación, lograr alguna meta, conseguir algo para poder hacer alguna otra cosa y que nosotros pensamos o que nosotros creemos que las cosas que es lo que necesitamos, en ese momento nos empieza a invadir la angustia, ¿verdad? De querer hacer o de querer definir, de querer concretar alguna situación. Sin embargo, también, hermanos, tenemos que estar confiados en que muchas de las cosas que Dios no nos permite que hagamos es porque Él tiene un plan diferente al de nosotros y los planes de Él, recordemos, hermanos, son perfectos. Entonces, a veces esa parte. Y la otra parte es que obviamente nosotros tenemos que apoyarnos en que Dios, que nuestro Señor realmente nos ayudará a poder salir adelante de toda esta situación. Por otra parte, también algo que nos genera angustia también es el sentido de amenaza por algo que puede acontecernos. Esto es cuando la preocupación desmedida y hasta neurótica surge en nuestros pensamientos respecto a ciertos males que pudieran sobrevenirnos, enfermedades mortales, problemas financieros, rupturas familiares, etcétera, ¿no? En Job, en la Biblia nos dice que experimentó la angustia como producto de pensamientos amenazantes en este sentido, lo cual él mismo expresó en Job 3:25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Esta declaración hace evidente cuán molestos pueden llegar a ser esos pensamientos
que vienen continuamente y nos llevan al temor, y también pueden llevarnos incluso a la pérdida de paz y el descontrol de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos tan angustiados y estamos pensando en que alguna situación nos puede pasar, pues obviamente, y cuando nos llega a pasar, que es lo que es la parte complicada, cuando nos llega a pasar, hermanos, es nosotros pensamos, híjole, ya sabía que esto podía pasar, y nuestra angustia, el espíritu de angustia nos empieza a invadir y empezamos a pensar muchísimos malos pensamientos y dejamos a un lado esa angustia. El problema de la angustia es que la angustia nos empieza a invadir y dejamos de tener esa fe y esa confianza, y dejamos dejamos de creer en que Dios realmente nos puede ayudar a solucionar esa situación en la que estamos viviendo. Y la angustia, el problema o la situación, por muy grande que parezca, nunca va a ser más grande y nunca será tan grande como nuestro Dios. Entonces tenemos que confiar en que Dios siempre nos va a ayudar a poder hacernos eso, ¿no? Dice, otra de las causas que nos puede a generar angustia es el ver el demasiado grande de nuestros problemas. Cuando nosotros, aunque sabemos que todos los seres humanos, sin excepción, experimentan conflictos y dificultades, cuando nos llega el turno de pasar por esto, tendemos a creer que nadie tiene los problemas que nosotros tenemos, o que nadie pasa por las pruebas que nosotros hemos tenido que pasar. Cuando esto pasa, terminamos lamentándonos con nuestro estado de ánimo, aún en nuestra salud, deteriorados. Entonces, ¿qué es lo que significa, hermanos? Que pues obviamente nosotros creemos que nadie, hermanos, que mi problema es el más grande y que nadie ha soportado lo que yo he soportado, que nadie tiene las características de este problema, que mi problema es único, y que nadie, hermanos, que nadie vive lo que yo estoy viviendo en este momento, y que la situación puede ser a veces tan adversa, tan compleja, que no creemos que nadie lo pueda vivir. Entonces, hermanos, hay veces que solamente es necesario voltear a ver o hablar con algún conocido, con algún amigo, con un hermano, con un familiar, y nos daremos cuenta, hermanos, que realmente nuestros problemas no son tan grandes como las de algunos otros. Y si fueran tan grandes como les acaba de decir ahorita, hermanos, el problema nunca va a ser más grande que nuestro Dios. Nuestro Dios puede hacer de ese problema, lo puede hacer nada, puede hacer algo tan beneficioso que realmente a veces nos asombraríamos de saber lo que Dios realmente puede hacer con nosotros. Otra de las cosas, de los sentimientos que nos pueden generar angustia, es la soledad. Otra causa de ánimo angustiado de las personas en que consiste, pues, básicamente en la sensación de no tener con quien compartir las alegrías, los sinsabores de la vida. Esta situación se puede dar en dos formas. Una es que realmente tengamos a alguien, que estemos con nuestros seres queridos, y aún así nos sentamos solos porque el carácter de la persona con la que a veces quiero compartir, a veces son caracteres muy reactivos, entonces no podemos a veces sentir esa soledad. O realmente cuando tenemos una soledad realmente, que hemos sufrido alguna pérdida, que hemos sufrido algún distanciamiento, o que realmente hemos sufrido alguna pérdida de algún ser querido. Entonces obviamente esto nos genera ese sentimiento de soledad. Pero, hermanos, hay que recordar que quien puede llenar ese hueco, quien realmente nos puede ayudar a que esta situación se revierta, es nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Cuando leemos la Biblia, cuando escudriñamos, cuando entendemos, cuando nos refugiamos en esa, como decía David en alguno de sus salmos, sus mandamientos, me deleito en sus mandamientos, ¿verdad? Entonces en esa parte tenemos que estar trabajando y tenemos que estar muy animados leyendo la palabra del Señor. Y otro de los hábitos, hermanos, que nos pueden generar angustia, es el hábito de sentir la lástima propia, ¿verdad? Otra de las causas es la angustia y la depresión. En muchos casos se ha encontrado que las personas sufren de angustia no porque algo extremadamente malo les aconteció, sino porque se habituaron a responder así a las demandas de la vida. Es que a mí me ha pasado esto, es que a mí me ha sucedido aquello, es que pobre de mí, es que, hermanos, todo mundo, todos hermanos, sin excepción, pasamos por alguna situación complicada, tenemos diferentes problemas. Entonces, hermanos, tenemos que aprender y tenemos que entender que no podemos estar sintiendo lástima por nosotros. ¿Y por qué no podemos sentir lástima por nosotros, hermanos? Porque tenemos un Dios que nos puede ayudar y que nos ayudará y nos socorrerá. Siempre tenemos que trabajar en esa parte, hermanos.
Y esas son las maneras en las que puede uno sentir angustia.